Café Líder, un espacio de diálogo entre amigos sobre los dilemas del liderazgo. José Luis Roses, Salvador Luis Ventriglia y Pablo Martín Barassi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola amigos. Hola queridos, ¿cómo andan? Parece todos tempranito. ¿Y qué pasó? Nos quedamos Sí, cebados. estamos motivados, sí. Yo tengo ganas de tomar, está bastante fresquito y tengo unas ganas de tomarme un cafecito fuerte, uno de esos bien strong. Así que me voy a pedir un cafecito cargadito, bien. No sé ustedes qué van a pedir. Yo Ristretto, sigo con mi cortado. Cortado, este un hombre es un ristretto. hombre de costumbres, es un hombre de costumbres, siempre cortadito. Muy bien. O sea que lo que venía pensando es, esta decisión de pensar que vamos ahora a charlar sobre líderes históricos, no sé qué puede caer en la audiencia, ¿no? En la audiencia de nuestros seguidores, ¿no? Si esto realmente tiene algún sentido. Eh, no es que hayamos recibido ya comentarios, pero yo lo quería participar de ustedes si esto de pensar líderes históricos genera algún tipo de interés en términos del desarrollo del liderazgo. No sé qué piensan. Yo te digo, desde la experiencia a mí siempre me ha servido, ¿eh? Desde chico, al margen de tener varios profesores de historia que me han enseñado mucho, a mí con respecto a nuestro tema favorito, siempre me ha enseñado mucho. No sé, Salva, cuál es tu experiencia. Sí, también. Además, creo que personajes de este tipo han hecho logros muy importantes. Algunos han cambiado la historia. Por lo tanto, vale la pena detenerse un momento a ver cuáles eran las características de su liderazgo. Porque una de las cosas que nosotros tenemos como modelo y como concepto del liderazgo es considerar cuáles son los efectos, cuáles son los resultados del ejercicio del liderazgo. Y entonces los personajes históricos que uno puede elegir o en los cuales se puede detener, es gente que en materia de resultados ha hecho mucho. Así que vale la pena mirar cuál era el funcionamiento de su liderazgo. A mí este ejercicio de mirar líderes de distintos aspectos, pueden ser históricos, algunos pueden ser de naturaleza social, o política, o económica, en la experiencia del aprendizaje y de la enseñanza, te digo, ha sido para mí siempre positivo. Porque no sé si uno lo puede percibir, pero hoy vivimos en una sociedad un poquito agitada, donde a veces muchos aspectos de la cultura, de la historia en general, han pasado de largo. Cuando uno pone foco en estas personas, siempre tiene algo para rescatar. Y sobre todo creo que generan siempre algunas experiencias que si bien son históricas, a veces son descontextuadas, sirven para entender procesos de liderazgo. Así que yo, no sé, me parece que esto seguiría insistiendo. Y no sé si podemos elegir algún otro, no sé, ¿qué piensan? Se me ocurre un caso muy, muy querido como caso por Pablo, que es un Ah, personaje muy, pero muy antiguo, pero con resultados fenomenales, que es Alejandro Magno. ¿cómo me conoces? Ya sabes, el mejor comandante de la historia. Y mirá que tengo en alta estima al César también, pero claramente. Bueno, ese es de los que en sus logros y resultados, a mi juicio, a nuestro juicio, porque lo hemos hablado más de una vez, ha realmente cambiado. El mundo fue distinto después de él que antes de él, claramente. ¿Por qué no nos contás un poquito, dado que sos tan aficionado a esta historia de Alejandro? ¿Por qué no nos pones en contexto? ¿Qué pensás del contexto donde Alejandro se movió? Mirá, hay que tratar de situarse, hacer un ejercicio, digamos, de ponerse hace 2400 años, un grupo de gente, digamos, que estaban siendo considerados bárbaros hasta la aparición de un señor que se llamaba Filipo, que fue el papá de Alejandro, los macedonios, y que los consideraban bárbaros justamente los de la Grecia clásica porque tenían un Estado basado todavía en vínculos de sangre más que en el derecho de ciudadanía y todo esto que se había empezado a instalar en las polis, ¿no? Y la verdad, yo siempre que pienso en Alejandro, pienso primero en Filipo.
Filipo fue un protagonista de la época de que ya se iban produciendo la decadencia de las polis. Filipo es un actor principal, como coemergente de esa decadencia. Yo creo que de alguna forma sí, y fue uno de los primeros que dijo, dejemos de solamente unirnos para pelear contra los persas, sino, digamos, realmente hagamos lo que, bueno, después mucho más adelante Alejandro llamó la Liga de Naciones, ¿no? Este tema de estarse peleando entre polis, yo nunca terminé de entender el tema de las polis hasta que no comprendí en profundidad la geografía de Grecia y de cómo favorecía esas polis. Y sí, de hecho, el tipo agarró y unificó, generó un ejército que no había, tomó, digamos, instrumentó algo muy interesante, y es que a todos los príncipes de Macedonia los unificó y los educó juntos en el palacio. De hecho, muchos de ellos se criaron junto a Alejandro, cosa que fue uno de los factores críticos de éxito que tuvo después, Y tuvieron pero un con una tutor, visión, ¿no? tuvieron un tutor relevante, ¿no? Había un tutor excepcional para la época, ¿no? Era Hasta Aristóteles, eso, ¿no? José Luis, hasta eso fue visión de Filipo, porque lo fue a buscar a Aristóteles, y lo fue para que educara a todo ese grupo de jóvenes, ¿sí? Sin duda. Imagínate, digamos, la visión de Alejandro se parece mucho a muchas de las cosas que esa cosmovisión vino fuertemente influenciada por Aristóteles, sin duda, sí, sí. Es interesante porque es la primera vez que se instala un Estado que involucra a todos los componentes de Grecia. Es la primera vez que se intenta y además es exitosa. Sí, la hicieron guerreando, ¿verdad? O sea, Sí, realmente no sí. fue una unificación pacífica. Todas estas ciudades venían de hacía 150 años para atrás haberse peleado con los persas y los repelieron. ¿Se acuerdan toda la parte de las Termópilas, Maratón, todas esas batallas? Hacía 150 años que habían ocurrido, más o menos. Pero piensen igualmente a partir del momento que surge Alejandro Magno, este, a ver, piensen que en 12 años se unificó un territorio de 4 millones de kilómetros cuadrados. Es una Ahora, cosa impresionante. permitime chequear algo. Al liderazgo, Alejandro aparece muy joven, ¿no? Porque nace casi al liderazgo de él a los 20 años después que habían asesinado a su padre, ¿no? En una situación bastante compleja, que nunca terminó bien claro quién eran los autores o quién eran los inductores, pero con 20 años se tiene que hacer cargo de una situación casi imperial, Alejandro, ¿no? 20 años, digamos, las circunstancias esta que decís lo hace rey, literalmente. Eh, a los 14 ya el padre lo llevaba a las batallas, a los 16 lo había hecho regente, digamos, de Macedonia, y cosas muy precoces. En este pibe que era un tipo de excepción, sin duda, ¿no? Tenía, según Aristóteles mismo observaba, ya cierta cosa donde por un lado era recontra refinado, culto, ávido de saber, y por otro lado un vigor guerrero, digamos, como importante. Era una persona que debe haber sido digna de conocerse, ¿no? Ahora, Sí, ahí hay que mirar un poco algo que Pablo vos dijiste. Todo esto ocurrió hace 2400 años, ¿no? Y de la misma manera que era una época en que las cuestiones de los países se resolvían siempre militarmente, porque no tenían otra, digamos. También es cierto que los tiempos de las personas cambiaban. Uno no puede mirar los 20 años de Alejandro con los criterios de hoy. Como vos decías, siendo un adolescente, o para nosotros un adolescente, el padre lo lleva a observar la batalla. Y pocos años después se va de campaña y lo deja de regente y tiene que reprimir revueltas. Y yo creo que es una época en que la gente estaba preparada para estas cosas muy tempranamente. Pablo, y si te llevo ahora a pensar estas vivencias de Alejandro en relación a nuestro modelo, ¿cuál pensás que es la visión del propio Alejandro? Mirá, a mí me refuerza lo que hemos venido investigando con el modelo. Déjame ser breve con el tema de visión, prácticas y estilos. En la visión, claramente una visión, digamos, universalista, digamos, donde
los griegos y los bárbaros podían, digamos, llegar a generar algo unificado, al margen de que primero tenían que ser conquistados, por decirlo así. A nivel de prácticas, por ejemplo, y justamente de la mano de esa formación que decías, el nivel de capacidad organizativa, el nivel de innovación que tenía hasta con los ingenieros de aquella época para hacer los asedios y las tecnologías que ya había empezado a desarrollar Filipo y que él concluyó. Pero además era una persona que desde su estilo y de sus prácticas en el borde, digamos, estaba siempre al lado de la gente, era el primero, y esto está confirmado históricamente, no es solamente parte de una mitología, donde, a ver, tenía una máquina de propaganda online, digamos, en el momento y un manejo de la simbología histórica que hacía que cada manejo de símbolo, desde su supuesto origen divino, tanto de madre como padre, tipo llegás y lo primero que hace es va a visitar la tumba de Aquiles en Troya. Y todo eso sabía lo que generaba, en la inspiración que generaba en la gente y en las tropas. Ahora, con toda esta combinación de visión, prácticas, estilos, es obvio de que él, cuando uno percibe, generó una cultura que a lo largo de todas sus conquistas fue llevando esa cultura griega, esa civilización occidental, la fue llevando hacia otros lugares, pero curiosamente, incorporando influencias orientales, o sea, tratando de siempre, a pesar de que uno pensaba pensaban en esa época los bárbaros, era con un reconocimiento de las otras identidades y los valores que esas civilizaciones tenían, que en algún momento eran civilizaciones mucho más avanzadas que la propia Grecia. Bueno, desde lo que yo he podido investigar, ¿no es cierto? Eso favorecía mucho, esa capacidad de asimilarse a la cultura del vencido, favoreció mucho las alianzas. Les dejaba conservar y hasta les incorporaba más poder y más territorio, por ejemplo, a gente después de vencerlos. Pero además, qué curioso, ¿no? Porque él fue adoptando ciertas costumbres, valorizando, digamos, esa historia que tenían, y curiosamente fue una de las cosas que hizo que sus propios generales macedonios con los que se había criado y con los cuales eran compañeros, una especie de hermandad que tenía, fueron por eso, en parte por los cuales se rebelaron, porque había una serie de rituales, manejo de rituales y demás, que era absolutamente intolerable para un griego clásico. Y sin embargo, digamos, eso hizo que se resistieran los macedonios, pero que fuera abrazado por los territorios que fue conquistando. ¿Y qué pasa si pensamos un poquito en los resultados de todo este liderazgo de Alejandro? ¿Qué creemos que son los resultados más trascendentes, por lo cual hoy lo recordamos en la historia? Mirá, vos pensás que fue posiblemente una de las personas que más cambió, digamos, la historia de la civilización y fue la base de lo que llamamos civilización occidental. Terminó hasta con un sistema monetario común en todo el reino que se utilizó hasta entrada la Revolución Industrial, siglo XIX, o sea que por favor pensá, pasó todo Roma en el medio. Y digamos, hay cosas de expansión de la cultura helénica que se produjeron después del periodo clásico, justamente que nombraba Salvador antes. Se hizo en ese momento, a ver, la unificación y la forma de administrar las ciudades era con leyes griegas, de igualdad, de paridad. Fue una cosa totalmente reevolucionaria. A mí lo que me ha impactado siempre mirando esa historia es que fue un conquistador que tenía un sentido de la infraestructura importante, porque cuando uno mira en términos de resultados es alguien que ha creado 21 ciudades. Alejandría en Egipto, Kandahar en Afganistán, en todo lado donde dejaba, no es que él mismo las creaba, sino que las recreaba y ponía en su mando a gente que fundamentalmente iba incorporando esa civilización y se iba integrando. Yo creo que tiene un sentido de desarrollo importantísimo, ¿no? Por eso yo creo que a veces la influencia de él se ha visto mucho más en el largo plazo que no en el corto plazo. No sé si ustedes coinciden con eso. Sí, sí. Yo creo que es una influencia de mucho impacto a lo largo del tiempo. El primero es indudablemente la expansión del Imperio Romano, ¿no? Que no solo estaba basado en la capacidad militar, que tomaba muchas cosas de la capacidad militar de Alejandro, pero además en el Imperio Romano vos tenés un fundamento de su expansión basado
en la ingeniería y en la logística, y el primero que desarrolla fenomenalmente eso es Alejandro. Yo creo que su padre también, ¿no, Pablo? Sí, a mí no deja de sorprenderme, porque había algo del orden de él queriendo aparentemente superar al padre, pero realmente no solamente lo logró, perfeccionó lo que tenía, y tenía, insisto, esa dualidad, ¿no es cierto? Un tipo magnánimo, benevolente, generoso, y de repente se le movía el coágulo y quedaba cruel, despótico, esta ira digamos, de melomanía que tenía, y una ciclotimia importante. Eso Y me trae al fíjense recuerdo cómo, de la muerte de su fiel custodio Clito, ¿no? bueno, Clito le salvó la vida, y después él mismo, digamos, en una borrachera y en una discusión lo mató. Ahí, así como tenía, perdón, amigos como Hefestión, que era un tremendo estadista. Esto era un imperio móvil, muchachos. Entonces se movía, digamos, kilómetros y kilómetros. Recorrieron 32.000 kilómetros en esos 11, 12 años. Es terrible, o sea, es épico, es realmente épico, pero no con datos científicos, ¿verdad? Desde lo simbólico que antes mencionamos, hay un gesto de él en el sentido de voy a hacer lo que nunca se hizo, que es el episodio del nudo gordiano, ¿no? Es decir, cómo él tenía gestos y actitudes que desde el modelo nuestro tienen que ver con esta capacidad de utilizar prácticas y estilos que ratifican su visión. Se desvía Gordión, porque sabía que se había instalado el tema de el que, digamos, resolviera el nudo gordiano, iba a conquistar Asia. Y llegó, lo cortó y dijo, sono io. ¿Qué les parece si vamos cerrando y cada uno hace un reflejo de lo que Alejandro le deja a él en términos de su liderazgo? No sé, un pensamiento para el cual, de alguna manera, ese liderazgo puede ser hoy reflejado como algún aprendizaje. Me parece que es un personaje único, novedoso, que incorpora elementos del pasado, pero que produce una transformación muy sustancial en la historia. Creo que tiene una visión única en el sentido de poder integrar culturas tan diferentes, culturas y estrategias nacionales que hasta el momento se veían como inevitablemente enfrentadas, pero que su intento de conquista también es un intento de integrarlas. Yo coincido 100% con Salva. Para mí era un gran integrador. De hecho, fue el primer gran ejército multicultural, diverso, digamos, que hubo en la historia. Y a veces me queda la duda, al margen de la admiración que me producen ciertas proezas, si no fue víctima de su propio éxito, ¿no? Esa hibris que, digamos, ese exceso de no haber podido frenar a tiempo que algunos le atribuyen, pero nadie le quita lo bailado, ¿no? Un legado, a mi juicio, notable, ¿no? Bueno, a mí no me queda mucho para decirle porque realmente coincido con ustedes, así que me parece que en ese reflejo hemos dado algunas ideas de cómo estos liderazgos históricos hoy pueden llevarnos a reflexionar en muchas de las cosas que fuera del contexto, con distintas otras, siempre se necesita, que es esa visión, ese coraje personal, esa situación de orgullo, esa posibilidad de poder generar de integración como elementos de aprendizaje. Así que yo he disfrutado con esta historia y celebro que Pablo haya tenido esta propuesta, lo cual me va a poner en juego pensar una para la próxima. Ya que Salva propuso Winston, vos pusiste Alexander, déjenme para mí, para la próxima, pensar en otra. Si me sale hoy, me está saliendo alguien que tiene un sentido de integración importante, que es Nelson Mandela. Pero déjenmelo pensar. Apá. Muy bien. Nos vemos en la próxima. Queridos, Muy buena. Salvador Garpanding. Un abrazo, amigos. Chao, 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 chao. Para comunicarte con nosotros, escribinos a contacto@cafelider.com. Para más información, entra en www.cafelider.com. Nos encontramos en el próximo café.